¿Qué tal, mis hermanos? Paz de Cristo a todos. Les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro. Es un gusto poder saludarles desde Ciudad La Venta, Tabasco, País México. Saludamos a todo el equipo del Ministerio Internacional Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, a nuestro director de este ministerio, por la gracia de Jesucristo, nuestro hermano Roger Muñoz, a nuestros entrenadores, nuestro hermano Luis Monpén, nuestra hermana Saraí, al hermano Roberto González, nuestro hermano Cristian Sevilla, y a todos los que participan de este hermoso ministerio, como también a cada uno de los pastores y ministros, líderes que participan de este curso de liberación y sanidad, este curso de entrenamiento en liberación y sanidad, por la gracia de Jesucristo. Continuamos cada día aprendiendo cosas nuevas. El Señor en su misericordia nos está dando a través de este ministerio internacional Cristo Libera. En esta ocasión voy a presentar la tarea número 34 de la clase número 34 correspondiente al nivel 8, con la primera parte del tema maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Bien, pues comienza nuestro hermano ahí hablando el pasaje de Lucas capítulo 10, versos 17, donde el Señor nos ha delegado poder y autoridad a cada uno de los que en Él hemos creído, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, toda obra del enemigo, y la promesa de Dios es que nada nos hará daño. También vemos cómo los discípulos vinieron regocijados de ver cómo en el nombre de Jesús los demonios se sujetaban, y el Señor les hace un comentario o una aclaración muy importante de no gozarse, no regocijarse tanto en eso. Nos gozamos porque las personas son bendecidas, reciben la bendición del Señor. Sin embargo, el Señor nos insta de que nuestro gozo más grande debe ser el gozo de la salvación, de que nuestro nombre esté escrito en los cielos, esté escrito en el libro de la vida, porque, como bien mencionaba su hermano, de nada serviría expulsar demonios y perder la salvación. Entonces, que el Señor nos pueda usar para sacar demonios, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pues es la gracia y la misericordia del Señor en cada uno de nosotros, porque es necesario, para eso nos llamó el Señor, para que llevemos libertad a los cautivos en el nombre de Jesucristo. Pero lo más importante es que también nos mantengamos firmes en el Señor, para que nuestra salvación sea provechosa en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Veíamos aquí también en esto, ¿verdad?, el testimonio del pastor Javier Bustillos, pastor de Georgia, donde él reconoce la necesidad que había, que sigue habiendo hasta el día de hoy en la iglesia y en todas las iglesias del mundo, de una ministración de liberación, puesto que la mayoría de la gente vive en una condición donde cuesta mucho para servir al Señor, cuesta mucho para hacer la obra a la cual el Señor también nos ha llamado, puesto que de momento nos emocionamos, sentimos el gozo al estar quizás en el servicio, en el culto a Dios, pero luego la vida vuelve a ser indiferente, seguimos indiferentes a las cosas de Dios. Entonces, por ahí el pastor mencionaba una pregunta muy importante, una pregunta que le hacía él al Señor, el por qué, y eso muchos lo vemos, como la gente acude a otros lugares, paga grandes cantidades de dinero para ir a ciertos lugares, buscando un lugar donde acomodarse, donde estacionarse, para poder llegar a esos lugares que pues en nada edifican la vida del ser humano. Sin embargo, para venir a la iglesia, para ir a la iglesia, no se hacen esos esfuerzos
no se hacen esos esfuerzos que se hacen las cosas del mundo para venir a la iglesia. Lo más fácil a veces es excusarnos: no encontré lugar, no tenía dinero, me quedaba muy lejos, etcétera. Entonces, pero para las cosas del mundo la gente siempre está presta. Y veíamos la pregunta que nuestro hermano hacía, y tremenda la respuesta que el Señor da: ¿ustedes qué tienen para dar? Y eso es preocupante, y eso nos debe preocupar a todos, porque ninguno puede dar de aquello que no tiene. Entonces debemos procurar pedir al Señor, entrar en ese clamor como entró también nuestro hermano pastor, aleluya, en ese clamor, en ese interés de pedirle a Dios que Él nos capacite, nos prepare, que nosotros tengamos algo que darle a la congregación. El Señor le dio autoridad a sus discípulos, le dijo: vayan, sanen los enfermos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den también de gracia. Pero tenemos que tener algo que darle a aquellos que vienen buscando recibir algo de Dios en la iglesia, a través de la congregación, a través de la iglesia, a través del pastor, en fin. Entonces, tremenda respuesta que el Señor da al pastor, y vemos cómo él empezó a interesarse en clamar, en buscar de Dios, aunque también los demonios empezaron a hacer sus manifestaciones ahí, y a través de esto, como lo fue guiando el Señor al ministerio Cristo Libera. Y quiero decir que cuando a mí me hablaron de este curso de entrenamiento y en liberación y sanidad, el pastor Carlos Ross de Villahermosa, Tabasco, México, quien me hizo esta invitación, bueno, la acepté, aunque de momento yo decía, bueno, se necesitará algún entrenamiento especial para hacer este trabajo. La palabra del Señor dice que es en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios, sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Y ahí está la clave, ahí está ya la palabra de lo que debemos hacer. Y yo decía dentro de mí, ¿qué clase de entrenamiento es este? Como decían la gente en los tiempos de Jesús, ¿qué nueva doctrina es esta? Sin embargo, pues le doy gracias a Dios, porque Él me ha ido abriendo los ojos a través de este ministerio, y hemos ido aprendiendo cosas que no sabíamos, que verdaderamente, como decía el pastor de Japón, que pues los sufrimientos que pasábamos al hacer una liberación. Sin embargo, a través de este ministerio podemos ver que el asunto es más fácil de lo que pensábamos, cuando entendemos verdaderamente la palabra de Dios, y si pecamos en un momento dado al pensar de esta manera, le pedimos perdón al Señor, que Él nos ayude a seguirnos capacitando y preparando para seguir adelante en este ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Vemos también en el análisis ya de la conferencia, el hermano Roger habla acerca de los que califican para ser liberados. Oíamos también los testimonios de lo que pasó al inicio de su ministerio con aquella mujer que le habían hecho brujerías, y él al momento pues no entendía, sin embargo el Señor le fue dando la guianza. También el caso que pasó con este hermano que tocaba la guitarra en la congregación, hermano Alonso, que pues como muchos, ¿verdad?, o como todos, pues él no sabía lo que estaba pasando en su vida, que eran demonios los que estaban en su vida, y que por eso él pues no podía salir a flote, como se dice, en lo que él quería hacer en la obra del Señor. Y ver ahí que eso estaba por medio de pactos, lo habían pactado sus antepasados con los demonios, y ellos reclamaban ese derecho.
Mas como el Señor le reveló a nuestro hermano el pacto de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y como en ese momento el demonio quedó avergonzado, totalmente desarmado, y aquel hermano pudo ser libre. La palabra de Dios es poderosa. La obra de Jesús en la cruz es lo que ha venido a cambiar el destino de nuestras vidas, el destino de las vidas de los seres humanos en el mundo entero. En el análisis de la liberación, que ahí se nos presentaba también, empezamos a ver los movimientos extraños fuera de lo normal en la persona. Este video ya lo habíamos visto en conferencias anteriores. El demonio argumenta que ella era pecadora y que por esa razón ellos estaban ahí. Mas sin embargo, está hablando en un tiempo pasado, era pecadora. Y ellos habían entrado tal vez por esa razón ahí. Sin embargo, ahora esta hermana pues es del Señor Jesucristo. Ella le sirve al Señor. Los demonios no tenían ningún derecho legal de estar ahí. Como siempre, la clave es identificar al demonio de más alto rango. Y vemos ahí que los demonios mencionan que entraron a causa de la incredulidad del pastor respecto al mensaje que le fue dado de que ahí había demonios, y cómo de alguna manera eso influye en que esta hermana tuviese también ese tipo de problemas. Jesús pagó el precio y ahora es propiedad de Jesucristo. El demonio reconoce que debe irse. Como hemos venido viendo en conferencias pasadas, muy importante confirmar la liberación. En conclusión, para terminar con esta parte, vemos ahí la humildad muy grande de este pastor, la humildad muy grande de este hermano, del pastor ahí en Georgia, de reconocer como pecado la incredulidad que tuvo al principio, el no haber creído lo que se estaba hablando. Y creo que al igual que él, nos ha pasado a muchos que de repente se nos da un mensaje, bueno, cuando es para bendición, todos lo creemos. Muchas veces alguien nos dice que vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, que esto y aquello, y ahí decimos amén, creemos. Mas sin embargo, cuando se nos da un mensaje de este tipo, pues inmediatamente nos bloqueamos y decimos que eso no puede ser cierto. Entonces, pero me agrada la humildad de este pastor de reconocer su falta, y Dios permita que todos podamos también tener ese grado de humildad y reconocer que nos equivocamos, que no siempre tenemos la razón, que no siempre podemos estar en lo correcto, que podemos equivocarnos, pero que Jesucristo nos da ese recurso del arrepentimiento y Él nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Que el Señor les bendiga, mis hermanos amados. Un saludo afectuoso en el amor de Jesucristo, deseando que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, more en abundancia en vuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.